Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Plutón en casa uno. Ya que en el canal están todos los planetas, hasta Saturno, en cada uno de sus signos y su funcionamiento, vamos a empezar a hablar un poco de los planetas en las casas. Pero para variar un poco vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar por Plutón y vamos a ir así hasta Mercurio. Entonces vamos a ver un poco cómo funcionan esto de los planetas transpersonales o transaturninos en las casas. ¿Por qué en las casas? Y podríamos decir que son más importantes que en los signos. No es que sean más importantes, en realidad acá estamos viendo astrología relacionada con la carta natal de una persona, por lo cual vamos a ver que Plutón, por su velocidad, como va a estar, diríamos que hasta 2 generaciones en un mismo signo, no tiene mucha utilidad verlo por signo, porque son cualidades que van a tener 2 generaciones completas en todo el planeta. Ahora, en la casa sí es algo personal, porque el ascendente nos ordena la carta y hace que Plutón en nuestra casa sea bastante individual. Plutón por signo va a ser importante en que en la astrología mundial, en la carta de un país, en la astrología mundana, ahí sí empieza a cobrar cierto nivel de peso el tema del signo, ¿no? Primero porque los países viven muchísimo más tiempo, porque tiene otra forma de leerse, ¿bien? Entonces, entendiendo que los 3 planetas transpersonales hablan de cambios, y cada uno a su manera, o lugares donde deberemos llevar adelante cierto tipo de, vamos a decir, de aprendizaje, es importante que veamos bien qué nos produce a cada uno de nosotros en la carta. No solo los aspectos que genera, como son los planetas más lentos, siempre el planeta más lento le genera aspecto al planeta más rápido. O sea, vamos a ver que Mercurio recibe aspectos de los transpersonales, pero un aspecto de Mercurio a Plutón no lo cambia demasiado. O sea, Plutón es muchísimo más potente en ese sentido. Entonces, vamos a empezar a leerlos teniendo en cuenta la casa. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos. Y nos pueden seguir por TikTok, Instagram, Spotify, en el grupo, en la comunidad de WhatsApp. Y si están interesados, está abierta en nuevavidaastrología.com.ar. Pueden ver los cursos y la formación de astrólogo, ¿no? Continuando, teniendo en cuenta de que piden una transformación, piden algo particular, vamos a ver qué pide Plutón y cómo lo hace. Si estuviéramos hablando de un tránsito, Plutón lo que hace es un cambio contundente. Y cuando hablo de contundente es un poco esta idea de quemar las naves. No sé si conocen esa historia. En concreto, llega una armada a una playa y cuando se van a enfrentar con sus adversarios ven que son muchísimos menos en número y en fuerza. Entonces el general manda a quemar las naves para que ninguno de los soldados pueda pensar en retirarse, en retroceder y tengan que pelear ferozmente. Entonces, como no hay vuelta atrás, lo único que queda es ir a todo o nada hacia adelante. Eso es un poco la idea de la frase, ¿no? Más allá de la mitología. La idea un poco acá, Plutón es un poco así. Genera un cambio donde uno no puede retroceder. Por eso también se toma su tiempo, ¿no? Bastante premeditado la acción que lleva adelante, pero es tan contundente, tan extrema, que hace que la persona no pueda retroceder sobre sus pasos. Es como decir, me cambio de trabajo, pero no es que me cambio saludando a todos amablemente, gracias por todo lo que hicieron por mí, me voy a otra empresa, pero nos estamos viendo porque los requiero. No, no, sino que al estilo plutoniano sería pelearse con todo el mundo, ir a tu jefe y decirle de todo, clavarles un juicio, hacer lo que sea para, aunque quieras, no puedas volver a trabajar con esa gente, ni bajo esa empresa, ni nada. Ese es el estilo plutoniano. Es muy extremista, es muy claro y contundente. Bien, entonces vamos a ver, eso es Plutón. Y vamos a ir viendo que tiene otras también, otras formas de verse.
Pero eso es concretamente Plutón. Y si lo vemos en una carta natal, porque eso sería más por tránsito, ¿no? Que genere este tipo de cambios. En una carta natal lo que nos va a hablar es de dónde tenemos o sentimos poder, dónde tenemos control de las situaciones, en qué casa, estamos hablando de un escenario de la vida, en qué escenario de la vida tengo control de las situaciones. Vamos a ver de que es muy extremista en su forma de actuar, es muy convencido por esta cosa de ser extremista. Entonces, vamos a ver que eso como Plutón. Ahora, cuando vemos las casas, siempre cuanto más cerca de la cúspide, vamos a ver que tiene mucho más fuerza, vamos a decir. La cúspide es un punto donde tiene muchísima potencia la casa. Es más, de hecho, si ustedes supónganse que tienen Plutón, vamos a hablar de la casa uno, por lo cual el principio de la casa uno, por el sistema de casa, ustedes pueden usar cualquier sistema de casa que quieran. Yo el que estoy usando es el topocéntrico porque en mi experiencia lo probé y lo comparé con otros sistemas de casas que estudié y es el que mejor resultado me ha dado hasta el momento. Así que en este momento estoy usando el topocéntrico. Para el topocéntrico, el ascendente es el principio de la casa uno. Pero si yo tengo Plutón en casa 12, a 1, 2 y hasta 4 grados antes del ascendente, o sea, en casa 12, pero en 4 grados antes del ascendente, ya lo podemos tomar lo podemos tomar como conjunción al ascendente y eso le da muchísima potencia. ¿Bien? Entonces es importante tener eso en cuenta y tenemos que cuanto más alejado de la casa, ¿no? Supongamos que está en casa uno, pero ya de la mitad de la casa para el final, no es que no tenga contundencia, tiene contundencia, pero a medida que se aleja de la cúspide va siendo más suave su contundencia o su expresión, vamos a decir. Entonces, todo lo que hablemos ahora, vamos a ver que cuanto más cerca de la cúspide, más fuerza y más intenso se siente esto, y cuanto más alejado se siente, pero no con tanta intensidad. Obviamente, casa 1 estamos hablando del carácter, la caracterología, vamos a hablar de que la casa uno el ascendente, bueno, la casa uno concretamente tiene que ver con la salud física, el cuerpo físico, y el ascendente particular habla concretamente de una cuestión actitudinal, es una actitud, porque tiene que ver con el cuerpo físico. Y esa actitud nos conecta con un montón de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver que Plutón lo que va a dar, vamos a ver características generales, cómo es, siempre recuerden que un planeta en una casa, así como en un planeta en un signo, podemos decir, bueno, funciona de tal o cual manera, un planeta en una casa va a tener una disposición, pero ese planeta se puede ver alterado, o el funcionamiento de esa casa se puede ver alterado por un tránsito, por una revolución solar, por varias cuestiones. Entonces, digamos, no es que funciona o todo bien o todo mal, tiene sus momentos, ¿no? También hay que ver qué aspecto reciben. Recuerden que esto es un recorte didáctico para ir estudiando la carta por partes y en realidad la carta es una totalidad. Bueno, veamos que en general va a brindar a la persona que tiene Plutón en casa uno un carácter intenso, o sea, le da un carácter fuerte de la determinación, control sobre sus actos y sobre sí mismo, ¿no? Esta cuestión del control, poder, muchas veces en los manuales se lee con poder personal. ¿Qué sería poder personal en definitiva? Concretamente es ser una persona decidida. Eso es tener poder personal. O sea, una persona que toma cierta resolución en la vida sobre tal o cual tema y va hacia él y lo vive, o sea, ¿no? Muy contundente, en plutoniano. Entonces vamos a ver que es intenso, es un carácter fuerte, es un carácter determinado, es un carácter que no pasa desapercibido. Bien, puede ser porque tiene esta cuestión de que le gusta la verdad, le gusta descubrir la verdad, le gustan las cosas profundas. También Plutón tiene que ver con la profundidad, pero esta cuestión del poder y el control desde la profundidad hace que no muestre 100%. A ver, podríamos decir que un Plutón en casa uno o cerca del ascendente, podría ser que una persona no diga el 100% de lo que está pensando, simplemente diga un porcentaje, cuente un porcentaje que considera que el otro tiene que saber. Hay una parte que se la guarda, se la esconde. ¿Por qué? Por una cuestión de poder, por una cuestión de control de la situación, por
porque considera que el otro no tiene que saber la totalidad, ¿no? Porque no es funcional. Esto puede ser que tanto esta cuestión que es medio como, parece como si guardara un secreto, ¿no? Junto a su determinación, hace que tenga una talante, una forma de expresarse, una forma de plantarse, ¿no? Físicamente, que lo pone distante. Entonces, es como que suele ser difícil para las personas acercarse. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque lo ven distante, porque tiene un aire de persona muy concentrada, muy atenta, muy estando viendo qué pasa a su alrededor. Entonces, es una persona con cierta posibilidad de tensión. Entonces, se lo ve un poco hostil, se lo ve preparado para luchar. Entonces es como que genera en el otro esta mirada, ¿no? Obviamente esto estamos viendo de que hay matices dentro de esto. No quiere decir que la persona, o sea, por tener Plutón en casa uno sea un guerrero inalcanzable. No, es un poco la semblante, ¿no? De esta determinación que pone físicamente. Obviamente hay una ambición que puede ser desmedida o puede ser, vamos a decir, equilibrada, pero hay una ambición hacia qué, hacia controlar la situación, tener poder, controlar lo que pasa alrededor, estar a la altura de las circunstancias. Bien, porque en general necesita tener el control como un mecanismo de defensa o como un mecanismo de atención. Necesita tener esta cuestión de, si tengo el control de lo que pasa alrededor, estoy tranquilo, porque no me voy a, digamos, no me van a venir con ninguna sorpresa. Sé con los bueyes con qué aro, sé cómo va a actuar la gente que tengo alrededor, entonces yo pido un favor a esta persona sabiendo que tal vez no me lo haga. O sea, uno empieza a tener como una mirada de lo que lo rodea. Puede ser, bien, puede también tener cierta esta cuestión de ser muy atractiva una personalidad plutoniana. ¿Por qué? Porque cautiva un poco ese misterio que genera, ese halo misterioso que se genera alrededor, ¿no? Una persona concentrada, con cierto plante y al mismo tiempo es cautivador, tiene algo que esconde, que genera un atractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es que ciertas personas se acerquen queriendo conocer qué hay detrás, intuyen que algo más profundo está pasando detrás y quieren descubrirlo. Eso es lo cautivador. Obviamente si esa parte está en uso, ¿no? Y obviamente esta cuestión de tener el control o tener ese plante de tener todo más o menos a tiro o con una mirada concreta de lo que pasa a su alrededor, una mirada práctica y bien centrada, hace que sea muy influyente. ¿No? Muy influyente en los demás, muy influyente en la opinión del otro, ¿no? Y vamos a ver qué otras de las cualidades que trae Plutón, porque estas son todas cualidades, no creo que siempre lo malo o lo bueno tiene que ver en el uso que se le da. Yo puedo influir en una persona para que mejore su vida o puedo influir en una persona para que haga el mal. Bien, así que ser influyente no es negativo, lo negativo es lo que hago con eso. Tiene, obviamente, que a nivel personal, por lo general, tiene mucha voluntad, hasta el punto de que si esa voluntad es como, hay un exceso de energía en ese punto de voluntad y ser voluntarioso, puede haber un poco de disciplina excesiva. O sea, disciplina está bien, puede ser una persona disciplinada porque ese convencimiento de llegar a un punto le da mucha disciplina y mucha fuerza interior. Pero si se pasa de la raya, recuerden que todos los desequilibrios energéticos es por exceso o por falta. Entonces, por falta de control, ¿no? Falta de energía sobre cierto control en el entorno, lo pone en una situación, podríamos decir, que busca control a cualquier precio, que digamos, justamente se descontrola y para volver a la situación de control, el fin justifica los medios. O si no, la otra es tan disciplinado y tan voluntarioso que se vuelve casi obsesivo, ¿no? O que se plantea disciplinas realmente tan férreas que si no llega a hacerlas, genera mucha frustración. O siente la humillación de la derrota, pero en realidad el problema es que no es que sufrió una derrota, sino que el nivel de disciplina que pide es suprahumano, ¿no? Y también esta falta de control también lo lleva un poco a esta cuestión de, tiene un poco
miedo a abrirse 100%, miedo a perder el control. Entonces, abrirse 100% es perder el control. ¿Por qué? Porque hay un miedo a ser o abandonado o miedo a ser traicionado, ¿no? Hay mucha desconfianza de parte de este Plutón en casa 1. Pero por otro lado, estos son los desequilibrios de la energía, podríamos decir que genera mucha intensidad, mucha decisión y estas dos grandes cualidades generan también una tendencia a ser muy abrumador para ciertas personas. O sea, un Plutón en ascendente o en casa 1 no te van a ser la persona más popular, ¿no? No gozás de una simpatía desmedida. La podés tener, pero por otros planetas, ¿no? Que o estén en casa 1 o aspectando al ascendente, pero es muy abrumador. Genera un poco de, no voy a decir miedito, no es eso, pero es una persona muy plantada. Esta cuestión de ser demasiado decidido y demasiado extremista, como ya tomé la decisión y esto es lo que quiero que pase y esto es lo que voy a hacer que pase y esto es lo que voy a lograr con toda mi fuerza y es un poco abrumador. Y vamos a ver que obviamente goza del poder del autocontrol. Esto es muy interesante, muy potente y muy fuerte. Obviamente que está esa energía, no quiere decir que esté de modo consciente, porque muchas veces el problema de los planetas transpersonales es que no se expresan de una manera consciente naturalmente, sino que es algo que uno tiene que trabajar e ir un poco en su búsqueda, un poco encontrarlo, ¿no? Hay todo un trabajo así, los transpersonales. Y obviamente lo que le da, o su punto de poder, vamos a llamarlo, es la voluntad, ¿no? Esto de voluntarioso para lograr algo que decidió que iba a pasar, que iba a lograr. Entonces, es un planeta muy poderoso, es un planeta que no suele expresarse así solo a sus anchas, sino que hay que hacer todo un trabajo para llegar a poder sentir la influencia de Plutón y expresarla y disfrutarla por un lado y saber que tengo eso, ese poder en mí. Todos tenemos Plutón en algún lado, por lo cual todos tenemos este punto de poder. El tema es si lo vemos, si lo encontramos conscientemente y cómo lo utilizamos y de qué manera hacernos de esa energía para poder utilizarla de una forma lo más correcta posible. No se olviden de que los desequilibrios en el sentido de falta o exceso de fuerza de los transpersonales y generan, en el caso de Plutón en casa uno puede denostar algo de cierta crueldad o cierta frialdad, o donde el control y el poder pesen más que cualquier cosa, ¿no? Entonces pueden actuar de una forma muy dura, ¿sí? Con uno mismo, con los demás, pero no quiere decir que esto no sea trabajable, que sea irreversible, no es irreversible. En general funciona así cuando le soltamos las riendas y se desboca. Entonces es una energía con la que hay que encontrarla, entenderla, podríamos decir hasta amigarse y aprender a utilizarla, ¿sí? Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Es importante conocer nuestra energía, nuestra. Todo esto que estamos viendo son pedacitos de toda nuestra energía. Cuando la conozcamos vamos a poder lograr muchísimas cosas. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima.